Llevamos tiempo hablando de que las consecuencias de los altos tipos de interés es que las economías acaben en recesión, y el primer gran banco central que pretende corregir esa tendencia de tipos altos es el Banco Central Europeo. Las cosas no pintan bien en Europa, y este recorte de tipos del Banco Central Europeo es un recordatorio de los peligros también para la economía de Estados Unidos. El daño ya está hecho, pero la Reserva Federal está tratando de negar la realidad. El Banco Central Europeo confía en que la inflación volverá a caer al 2% para 2025, y lo están utilizando como excusa para recortar tipos en junio. Parece que la lucha contra la inflación ha terminado, y que ahora es el momento de volver a bajar los tipos, pero la narrativa está un poco desfasada. Si el Banco Central Europeo recorta los tipos ahora, podría traer problemas y realmente reavivar la inflación. Cuando intentas adelantar a la Reserva Federal, la brecha de tipos de interés entre Estados Unidos y la Unión Europea aumenta. El euro podría ser castigado y el dinero fluiría hacia el dólar. El euro podría debilitarse nuevamente y debido a que Europa importa muchas materias primas, los costes y en especial los energéticos podrían dispararse. Incluso el Fondo Monetario Internacional está diciéndoles a los bancos centrales que no recorten tipos demasiado pronto, ya que siempre hay riesgo de que la inflación rebote, y si lo hace, revertirlo sería un gran shock para la economía. Bajar los tipos prematuramente podría traer nuevas sorpresas inflacionarias que incluso podrían requerir una nueva ronda de endurecimiento monetario. Entonces, si recortar tipos ahora es tan peligroso, ¿por qué está planteando ya uno el Banco Central Europeo en junio? ¿Por qué están arriesgando la fortaleza del euro? La economía de la Unión Europea ya está en grandes apuros. Pretenden recortar tipos porque la economía es muy restrictiva para el crecimiento. El Banco Central Europeo teme el estancamiento económico para Europa. Y hay dos cosas que ya no se pueden cambiar. El gas ruso barato ya no volverá, y la competencia de China solo va a ir a peor. La única opción que queda es impulsar nuevamente la economía. La zona euro está en un punto de inflexión. Necesitan que los consumidores salgan y gasten. La demanda doméstica en Europa es demasiado débil. El comercio minorista está apostando por salarios crecientes, inflación a la baja y por supuesto recortes de tipos. La idea es bastante simple. Si recortas los tipos de interés, eliminas el incentivo para ahorrar. Si los bajas lo suficiente, obligas a la gente a gastar hoy o perderlo mañana por la inflación. Esa es la idea a grandes rasgos. El Banco Central Europeo pretende bajar tipos por la debilidad de su economía, no por su fortaleza. Así que al anunciar que habrá un recorte en junio, Europa está anunciando la última medida para estimular el crecimiento. Y en Estados Unidos los fundamentos se están debilitando, y eso a pesar del gasto deficitario sin fin. Es realmente aterrador cuando te das cuenta de que los trillones gastados apenas hacen nada. Hace una semana salió el informe de empleo y muestra una economía que se está desacelerando a pesar de una política fiscal absolutamente loca. Solo se crearon 175.000 empleos en abril, es el avance más pequeño en 6 meses. La tasa de desempleo también ha subido al 3,9% y el crecimiento de los salarios también se ha desplomado. El mandato de la Reserva Federal siempre ha sido luchar contra la inflación y mantener el empleo alto. En otras palabras, una inflación del 2% y un crecimiento del empleo lo más alto posible. Ese es su objetivo final. Pero estamos viendo lo contrario. El IPC se ha estancado en alrededor del 3,5% y el crecimiento del empleo está comenzando a disminuir rápidamente. La Reserva Federal está fallando en ambos mandatos, así que el problema ahora es ¿qué elegirá la Reserva Federal? ¿Se moverán para combatir la inflación o salvarán la economía? Porque si la Reserva Federal recorta tipos ahora, están asumiendo efectivamente la derrota de que una inflación del 2% es imposible, pero si no lo hacen nos acercamos cada vez más a un aterrizaje de emergencia. Al final, si analizamos las declaraciones de los gobernadores de la Reserva Federal, parece que mayoritariamente están en la idea de no subirlos, pero tampoco bajarlos, de mantener los tipos altos por más tiempo. Es decir, que prefieren tender hacia una recesión, lo que significa que para cuando llegue un recorte de tipos en Estados Unidos podría ser demasiado tarde. El problema es que la señal de necesidad de un recorte normalmente precede a un horrible crash en el mercado. Es un cambio repentino en el relato que finalmente admite que la economía está en grandes problemas. Así que si operamos en mercados bursátiles es importante estar preparados. En el crash del 2008, la caída duró casi un año, con una caída del 50% en el Standard & Poor's 500. Los que lo vivisteis recordaréis que parecía el fin del mundo. En la historia solo hay un caso de final bueno en el que los mercados no se estrellaron, y eso fue en 1980. El resto del tiempo fue un absoluto caos. Hay tantos problemas rondando hoy en la economía de Estados Unidos que un final feliz es bastante improbable. Cuanto más tiempo permanece la Reserva Federal con tipos altos, las personas realmente lo ven como una economía robusta, pero una vez que la Reserva Federal se inclina hacia un recorte, si el mercado lo ve como un reconocimiento de debilidad, entonces todo ha terminado. La expectativa de un recorte de tipos es más alcista que el recorte real en sí mismo.
Hay una idea realmente loca de que tipos más altos son excelentes para el crecimiento. Puede ser cierto para una economía normal, pero estamos lejos de ser normales hoy en día. Estamos sentados sobre un sistema altamente apalancado, construido sobre crédito. La única razón por la que la economía de Estados Unidos todavía está en pie es debido al gasto gubernamental infinito. Cuando viertes miles de millones el PIB aumentará, claro, pero no es precisamente la gente común la que se está beneficiando. Si los tipos más altos son buenos para la economía, ¿por qué no aumentarlos más? Si inviertes en bonos tienes más dinero para gastar, y puede ser bueno para los tenedores de bonos, pero desde luego no para el consumidor estadounidense. Se está empezando a notar en los datos. La economía está impulsada por el gasto. No olvidemos que el consumo representa alrededor del 70% del PIB de Estados Unidos. Y si el consumidor colapsa, cae todo. Y cuando los tipos se mantienen altos, no es algo bueno especialmente para la mayoría de la gente. Gastas más en hipotecas y alquileres, pides prestado menos, consumes menos también, y cuanto más tiempo pasa esto, más recortas el gasto. Los datos recientes nos muestran que las grandes grietas ya se están formando. El sentimiento del consumidor estadounidense se derrumba a medida que aumentan las expectativas de inflación. Se espera que los precios suban un 3,5% en mayo, lo que significa que los tipos no pueden bajar. El desplome del sentimiento del consumidor también es enorme. Ha caído de 77 a 67, una caída de 10 puntos. Esto nos devuelve al punto más bajo desde noviembre del año pasado. Los ingresos familiares se están debilitando y la gente tiene miedo de ser despedida. Este declive es además en todos los grupos de edad, de ingresos o de nivel educativo. Y cuando la gente deja de gastar, esto también afectará a las empresas. Cuando gastamos dinero es un ingreso para otra persona. Tal vez sea una pequeña empresa o una gran corporación, pero el hecho sigue siendo que los ingresos y las ganancias están ahora mismo bajo una enorme presión. El problema hoy es que la Reserva Federal se queda en tipos altos por más tiempo debido al poder de la inflación. Sabe que la economía está en problemas, pero recortar ahora sería una temeridad. Simplemente hay demasiados choques inflacionarios en el mundo y no se van a detener. Tenemos 2 guerras en curso con toneladas de dinero siendo canalizadas a Ucrania. Oriente Medio todavía está muy desestabilizado. Israel ha prometido luchar solo, incluso aunque Estados Unidos detenga el flujo de armas. La OPEP también se reunirá en junio y el mundo espera que la producción se mantenga. Arabia Saudí y Rusia necesitan precios del petróleo altos el mayor tiempo posible, y estos son eventos fuera de control de la Reserva Federal. Es importante que recordemos la fragilidad de la economía. La Reserva Federal está básicamente atrapada en una decisión imposible, pero al final tienen que tomar una decisión. ¿Luchan contra la inflación hasta el final o arriesgan una recesión? Y todas las pruebas apuntan hacia tipos más altos por más tiempo. Si es necesaria una recesión para terminar con la crisis de inflación, ese es el precio a pagar. Y cuando observamos todos los mensajes de los funcionarios de la Reserva Federal, están repitiendo el mismo mensaje. Que el objetivo de inflación sigue en el 2% y que todos creen que llevará mucho más tiempo para que el IPC caiga a ese nivel. Así que por el momento tendremos un recorte de tipos casi seguro en Europa, en junio, pero en Estados Unidos habrá que esperar. Llegará ese recorte de tipos, sin duda, pero cuando llegue podría no ser precisamente algo bueno, ya que podría ser el comienzo de una recesión. Cuéntame tu opinión en los comentarios y nos vemos. Un saludo.